Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Algo Más que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre. Este episodio llega justo 7 días antes de que abramos las puertas de Academia de Escritores. Academia de Escritores es un programa intensivo en el que te enseño a planear, escribir y publicar tu libro. El link para unirte está en la descripción del episodio y este episodio es para que empieces a ver las cosas diferente antes de que abramos inscripciones. Esta es una entrevista con Paola Villarreal. Paola es experta en relaciones públicas y es autora publicada con Penguin Random House, publica en la misma editorial que yo. Su libro se llama Creando Unicornios y cuenta la historia de los unicornios mexicanos. En el mundo del emprendimiento se le llama unicornios a las empresas que alcanzaron una valuación de $1 billón. Para escribir ese libro, Paola entrevistó a más de 50 fundadores, CEOs y líderes de las empresas más importantes del ecosistema emprendedor en México. Y para entender su libro, tenemos que entender que en el mundo editorial solamente existen dos grandes categorías: los libros de ficción y los libros de no ficción. Y dentro de esas dos categorías están los géneros. En los libros de ficción, ahí entra la fantasía, la ciencia ficción, el romance, las comedias románticas como mi novela. Ahí también entran los thrillers. Cualquier libro que venga de la imaginación es ficción. Cuando la mayoría de las personas piensan en escribir un libro, piensan en eso, piensan en novelas, piensan en ficción, piensan en estas historias inventadas con personajes de fantasía y piensan que si no tienen una historia así, no tienen un libro. Pero eso no es cierto porque el segundo tipo de libros son los libros de no ficción. El libro de Paola es de no ficción y eso significa que es un libro basado en experiencias reales, en conocimiento, en entrevistas, en investigación, en experiencias de negocios, en reflexiones de lo que ella ha vivido y observado durante años en el ecosistema emprendedor. De hecho, acaba de terminar y entregar el manuscrito de su segundo libro, precisamente sobre relaciones públicas, y eso es no ficción. No ficción es cualquier libro que venga de la realidad. Puede ser un empresario o una empresaria contando las lecciones más duras que aprendió construyendo su negocio. Puede ser una chef que comparte sus recetas mezcladas con las historias de los viajes que inspiraron sus recetas. Puede ser alguien que enseña finanzas personales, pero lo hace a través de las historias reales de cómo casi pierde todo y cómo salió adelante. Puede ser un libro de psicología, de bienestar, de liderazgo, de productividad, de maternidad, de viajes, de lo que sea. Si viene de algo que viviste, de algo que investigaste, que aprendiste o que te apasiona, eso es no ficción. Mis primeros 2 libros también son de no ficción y en esos 2 libros mezclo experiencias personales con reflexiones, con frases, con aprendizajes, con ideas de diferentes temas y ese es exactamente el tipo de libro que tú también podrías escribir si tienes un tema que dominas, si tienes experiencias que has acumulado, si tienes inquietudes, un conocimiento que has construido durante años o algo que tú sabes que le serviría a más personas que están pasando lo mismo, o si tienes una perspectiva única sobre algo que le importa a otras personas. Y un libro de no ficción no significa que sea aburrido, no significa que sea un manual o un libro de texto teórico, significa que es real, que viene de tu vida, de tu expertise, de lo que tú sabes, de lo que tú quieres cambiar, de lo que tú piensas o de lo que tú has vivido, así como Paola. Cuando yo conocí a Paola, ella trabajaba en una revista de emprendimiento. Después renunció a la revista para fundar su propia empresa y no quiso llamarle Agencia de Relaciones Públicas. Ella inventó su propia categoría, inventó el término Entrepreneur Agent, un término que no existía, y justamente Paola fue la persona que trabajó conmigo en las relaciones públicas de mi segundo libro, desde muchos meses antes del día de la publicación. Ella fue quien consiguió las recomendaciones que están impresas en la contraportada, incluyendo una recomendación de la revista Forbes. Ella estuvo conmigo en las reuniones con la editorial, ella vio todo ese proceso desde adentro y en esta entrevista vamos a analizar cómo Paola pasó de ser la persona detrás de cámaras que cuida la imagen de otras personas a ser la autora que hoy está en las librerías. Y hay algo en la historia de Paola que cambia por completo lo que la mayoría de las personas creen que se necesita para poder publicar un libro, porque el contrato y la propuesta para escribir su libro llegó a ella. En esta entrevista vas a entender por qué y cómo. También explica lo que es un manuscrito por solicitud, cuando una editorial detecta un tema que dominas y te solicita escribir un libro para cubrir un tema que el mercado necesita. Algo increíble aquí es que cuando Penguin la contactó para escribir su libro, Paola tenía alrededor de 1,000, de 2,000 personas
personas en su Instagram, no 40,000, no 400,000. Y esto es súper importante porque una de las creencias más limitantes que existen entre las personas que quieren escribir un libro es pensar que primero necesitas tener una audiencia gigantesca para ser tomado en serio, que primero necesitas miles y miles de seguidores, o que si no tienes 10,000 personas siguiéndote, ninguna editorial te va a voltear a ver. Pero eso nadie lo ha dicho. Eso es algo que algunas personas han asumido, y Paola es la prueba de que eso es un mito. No necesitas eso. Lo que necesitas es tener algo valioso que decir, tener la claridad de cómo presentarlo en una editorial y terminar de escribir un manuscrito. Quiero que analicemos cómo Paola llegó ahí, porque construyó y cuidó sus relaciones, porque se tomó en serio su trabajo, porque generó credibilidad con cada uno de sus proyectos, con cada persona, y eso es algo que Paola enseña. En la entrevista menciona que todo lo que tú haces y todo lo que tú dices son relaciones públicas, porque cuando escuchamos relaciones públicas normalmente pensamos en algo corporativo, en algo lejano, en algo que hacen solamente las celebridades o solamente las grandes empresas, pero no. Las relaciones públicas es cómo te presentas, es cómo envías un mensaje, cómo te ven a ti en redes sociales, es qué tan bien o qué tan mal cuida las relaciones que ya tienes y cómo hace sentir a las personas que ya interactúan en este momento contigo. Si estás pensando en escribir un libro, o si ya tienes un libro, o si tienes un proyecto creativo o un negocio, Paola explica la práctica de mapear tus relaciones actuales, porque muchas de las oportunidades que estás buscando ya están ahí sin darte cuenta en personas que ya conoces. Paola también tiene una frase que siempre repite. Esa frase es: nadie es inalcanzable. Y su libro es la prueba de eso, porque logró entrevistar a los fundadores de empresas que valen miles de millones de dólares, porque aprendió a tocar las puertas correctas, de la manera correcta, con el mensaje correcto. Y eso es algo que cualquier persona puede aprender a hacerlo, ¿ves? Lo que enseña es cómo las relaciones que construyes hoy te abren puertas que todavía no puedes ver, que lo que haces por otras personas regresa, y que no puedes saber en qué momento una conversación, una entrevista, un café, una colaboración se convierte en la oportunidad que te cambia la vida. Quiero que escuchemos esta entrevista con los oídos bien abiertos, porque Paola también habla de los miedos que tuvo durante todo el proceso de escritura de su libro, y habla de cómo a pesar de eso terminó el manuscrito, cómo terminó el libro, cómo lo publicó, y ese libro le abrió puertas que jamás se hubiera imaginado. Porque hay algo que no se puede explicar hasta el momento que lo vives, el momento en el que sostienes tu libro por primera vez, el momento en el que lo acomodas en tu librero y lo ves ahí con tu nombre, el momento en el que alguien te escribe para decirte que tu libro le cambió algo, que subrayó una página, que se lo regaló a alguien que lo necesitaba. Esos momentos no tienen precio, porque un libro transmite lo que tú eres, transmite tus experiencias, lo que has vivido, lo que has aprendido, lo que piensas del mundo. En una novela como la mía, transmites un mensaje a través de tus personajes, a través de su transformación, de sus retos y de cómo los enfrentan. Y en un libro de no ficción, transmites tus ideas, tu conocimiento, tu historia, y cada persona que te lee se lleva un pedazo de eso. Y hay pocas cosas más bonitas en la vida que saber que alguien en algún lugar está leyendo algo que tú escribiste. Eso es lo primero y lo más importante de un libro, que tu mensaje llegue, que te lean, que algo de lo que escribiste se quede en la vida de alguien más. Y al mismo tiempo, visto desde el ángulo estratégico de relaciones públicas, un libro no es solo un libro. Un libro es una herramienta también de posicionamiento, también es una carta de presentación, es un activo que te da credibilidad, que trabaja por ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso cuando estás dormida o dormido. Yo lo viví. Mi primer libro, aunque fue autopublicado, ese primer libro me abrió puertas a eventos, a expandir la misión de mi empresa, a llegar a medios, a dar conferencias, y ese primer libro fue el que me abrió las puertas para firmar con mi editorial actual, que es Penguin Random House. Y cada nuevo libro ha seguido abriendo puertas. He firmado contratos con Audible de Amazon, me he presentado en ferias de libro, mis libros me han dado el networking que tengo hoy. Cada relación profesional importante que tengo actualmente en mi vida tiene una conexión directa o indirecta con mis libros, y nada de eso hubiera pasado si no hubiera pensado en una estrategia con cada uno de ellos. Una parte del trabajo de ser escritor es hacer del proceso de escritura y publicación un trabajo con excelencia, y eso es lo que enseño en la Academia de Escritores. Si ya hiciste un trabajo increíble, si ya vas a hacer el trabajo difícil, si ya vas a hacer el trabajo demandante de tener un manuscrito y de tener un libro terminado, si eso ya se hizo bien, también vale la pena hacer la otra parte del trabajo para que tu libro llegue al mayor número de personas.
Cuando publicas un libro, no quieres que se quede guardado acumulando polvo sin que nadie lo lea. Al contrario, quieres que lo reconozcan, quieres que llegue a más personas, a más lectores, quieres que cambie más vidas, que lo compartan, que tu libro sea como un movimiento. Y si el libro ya está o va a estar escrito, qué mejor que también te abra puertas a dar conferencias, a que tu libro te abra puertas a presentarte frente a más lectores en las ferias de libros, clubes de lectura, y que te siga abriendo tus siguientes oportunidades, o que un día tu libro llegue a ser película o musical o serie, que te siga abriendo puertas profesionales que tal vez hoy ni siquiera imaginas. Y para eso existe la Academia de Escritores. Dentro de la academia no importa si llegas con una idea clara o solamente con las ganas de escribir un libro. Mi especialidad es enseñarte a estructurarlo todo. Te enseño a planear tu libro capítulo por capítulo. Te doy todas las herramientas para que lo termines de escribir, y una vez que lo termines te enseño todas las maneras de publicarlo. También tenemos una psicóloga dentro del programa para trabajar desde adentro todos esos bloqueos, para trabajar en los miedos, en la postergación, para trabajar en tu rutina de escritura, porque escribir un libro no es solo un trabajo creativo, ya lo vamos a escuchar en la entrevista, también es un trabajo personal y un trabajo interno. Esta es la tercera edición anual de la academia. La primera fue en 2024, la segunda fue en 2025 y esta es la única edición 2026. Y estoy muy contento con lo que hemos construido para esta tercera generación, porque este año sumé a mi editora de Penguin Random House. Ella es una de las personas que decide qué manuscritos se publican y cuáles no. Ella es la persona que edita mis libros y vas a tener acceso a una clase en vivo con ella cuando yo estaba empezando, cuando no conocía a nadie en las editoriales y cuando no tenía acceso a ese mundo. Algo así no hubiera tenido precio para mí. En esta tercera edición, Paola y yo volvemos a trabajar juntos. En esta edición, Paola también es parte de la academia. Paola te va a enseñar cómo pensar tu libro como un activo estratégico que construye autoridad, reputación y visibilidad antes, durante y después de tu publicación. Porque un libro con estrategia de relaciones públicas es una herramienta de conversación pública y es una base para construir tu credibilidad a largo plazo. Porque tu libro merece ser leído, pero también merece ser entendido, merece ser recordado y tu libro merece ser bien posicionado. Las inscripciones de la academia abren el 2 de marzo solamente para las personas que están en la lista de espera. Ya faltan solamente 7 días. Hay cupos muy limitados al ser una experiencia una vez al año, así que es muy estratégico unirte a la lista de espera. El link para unirte está en la descripción del episodio. En esta entrevista, Paola también nos explica su concepto de apalanca, colabora y recorta. 3 reglas simples que ella usa para abrir puertas y para poder generar oportunidades. Y esto aplica para tu libro, para tu negocio, para tu carrera, para cualquier proyecto que tengas. Si estás pensando en escribir un libro, pero a lo mejor has llegado a pensar, es que ¿quién soy yo para escribir un libro? Si piensas que no tienes millones de seguidores, si piensas que no tienes el tiempo, que tu tema no es lo suficientemente interesante o que no sabes por dónde empezar, necesitas escuchar esta entrevista. Porque Paola no tenía nada de lo que la mayoría de las personas creen que necesitan para publicar un libro y no tenía una audiencia masiva, pero lo que sí tenía era un tema que le apasionaba, un conocimiento que le apasionaba, relaciones que cultivó con mucho respeto y con mucha constancia, tenía un mensaje que sentía que el mundo necesitaba escuchar y tenía la decisión de sentarse a escribirlo. Si tú tienes un tema que te mueve, algo que sabes que podría ayudar a otras personas, una experiencia que merece ser contada o simplemente como esa voz interna que te dice que tienes un libro dentro de ti, entonces tú también ya tienes lo más importante. Y lo único que falta es la estructura, la planeación y una decisión. Ahora sí, empezamos la entrevista. Gracias, Paola. Bienvenida. Durante varios años fuiste editora en una revista de emprendimiento, entrevistaste a más de 200, a más de 300 emprendedores. Estaba rodeada de historias de personas que se arriesgaban, que apostaban por algo propio, que construían desde cero y tú documentabas todo eso. ¿Qué fue lo que viste o qué fue lo que sentiste en esas más de 300 personas que te hizo tomar la decisión de tú también arriesgarte y apostar por algo propio? Yo creo que realmente lo que más sentí es que a pesar de que eran personas completamente diferentes, de industrias, edades, países, ciudades diferentes, como que a todos les brillaban los ojos por lo que estaban haciendo, pero ese brillo realmente no era solo como, ay, qué padre emprender, sino también había muchos miedos, muchas dudas, muchas incertidumbres, entonces empecé como que a ponerme un poquito en el rol creativo, porque todo emprendimiento o todo proyecto requiere creatividad. Y dije,
siento que estoy identificando algo y me empezaban a brillar los ojos y también tenía demasiado miedo. Por eso tomé la decisión de emprender y fue justo en la pandemia. Sé que hay muchos emprendimientos de pandemia o empresas de pandemia. Yo soy parte de esas pequeñas empresas o personas que han emprendido en, creo que uno de los momentos más oscuros y difíciles de que hemos vivido, yo creo que como seres humanos. Entonces, pues sí te siguen brillando los ojos y te sigues emocionando, pero también sigue habiendo dudas y sigue habiendo miedos, pero ya los vas superando poco a poco, como que con más seguridad, por así explicarlo realmente. Y en esa incertidumbre justo de pandemia, más la incertidumbre de arriesgarte por algo propio, ¿de dónde sacaste esa fe ciega en tu proyecto antes de ver resultados? ¿Qué te dijiste a ti misma para atreverte? Mira, fíjate que es muy curioso porque mi historia de emprendimiento tiene que ver con muchísima gente, muchísima gente. Yo no me atreví a hacerlo así como muchas personas que se encierran un poquito en su mundo y empiezan a planear y luego lanzan algo, que ahora se le llama mucho como el stealth mode. Yo realmente tenía tantas dudas y también tantas inseguridades que tuve que validar primero con muchas personas. Lo primero que hice fue invitar a personas a un café virtual porque estábamos en pandemia, de que, oye, vamos a platicar. Y yo empezaba a bajar en este Excel como cuáles eran las habilidades más fuertes que yo podría dejar en un emprendimiento o en un ecosistema, y salieron todas enfocadas a comunicación, editorial, relaciones públicas. Y luego me di cuenta de que a pesar de que yo cubría la parte periodística en un medio, siempre estaba haciendo relaciones públicas. Entonces fue así como poco a poco pude descubrir que había como una falta de PR en una industria que también estaba despegando mucho, que era el mundo de las startups y el ecosistema emprendedor. Y tuve que preguntarle a personas de mi mismo nicho actual, que mucha gente podría decir de que cómo le vas a ir a preguntar a tu competencia, ¿no? Pero fueron las personas que más me ayudaron y que hoy en día sigo teniendo relación con ellas, y que incluso años después he trabajado con ellas en proyectos en conjunto y siempre nos estamos echando la mano y así. Entonces te diría que definitivamente las personas. Y luego empezaron a llegar como mis primeros proyectos que obviamente tomaba con mucha responsabilidad, con muchas ganas, de que yo sabía que si tenía a un buen perfil, a un buen emprendedor en mis manos, tenía que hacer todo lo posible porque esa persona brillara también. Entonces ha sido muy lindo, la verdad. En ese proceso inventaste el término Entrepreneur Agent, que no existía, no había categoría para lo que tú querías hacer. Muchas personas esperan a que el camino exista para después seguirlo, pero tú creaste el camino y tú lo nombraste. ¿Cómo llegas a esa decisión de inventar tu propia categoría? Nuevamente, y es muy curioso porque el mundo del ecosistema como de emprendimiento es muy amigable. A lo mejor no es como otros giros tradicionales, ¿no? Y mucho menos como en temas políticos o así. Al yo estar conectada con tantos emprendedores a través de chats, foros y todo eso, sobre todo en WhatsApp, yo empecé a validar desde mucho tiempo antes. Y lo que yo quería necesitaba sonar tan atractivo y tan raro para que las personas como que voltearan a verlo, porque creo que esto también tiene mucho que ver un poquito con el querer salirse de la caja, pero pasar del mundo editorial al mundo como de relaciones públicas. Yo no quería solamente decir como yo ahora soy PR o solamente hago PR o hago relaciones públicas, ¿no? Sentía que para que el mundo del emprendimiento volteara a ver algo significativo, tenía que ser con un trasfondo de emprendimiento. Entonces validé con muchas personas, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo ves este rol? O sea, ¿crees que es solo PR o cómo más puede sonar? Y fue en un grupo de fundadores de Latinoamérica en general, que eso me ayudó muchísimo porque no solo validé como en México, que muchos me dieron la idea de que es que eres o serías como un agente de emprendedores. Pero tú sabes que los términos como que vienen desde Silicon Valley y todo en el mundo de startups son más en inglés. Y dije, aquí está mi nombre. O sea, Entrepreneur Agent es algo que no existe. Lo primero que hice fue googlearlo. Nadie lo tenía. No se estaba usando y creo que, bueno, ya no lo pueden usar porque está registrado. Pero está padre que ya muchas personas como que poco a poco fueron identificando qué es lo que hacía, pero tuve que hablar de eso durante casi 3 años. Ahorita ya está como un poco posicionado, más
más posicionado y todo, pero tuve que estar diciendo y explicando y esa es la historia. Mencionas que esto lo validabas con estos emprendedores y con estos grupos antes, y tú has mencionado y lo repites siempre que las relaciones públicas no son solo enviar un comunicado de prensa y que todo lo que dices y haces son relaciones públicas. Tú ya tenías esta base. Para alguien que esté escuchando esto y piensa que las relaciones públicas son como algo lejano, como algo corporativo o que significa solo entregar tarjetas de presentación en un evento de networking, ¿cómo le explicarías que toda persona ya está haciendo relaciones públicas todos los días? Es increíble esa pregunta porque ha sido un proceso que a mí también me ha ayudado a crecer. Las relaciones públicas son un rol, o sea, a final de cuentas es un trabajo, es una profesión y es una carrera, pero el término sigue cayendo mucho en el oficio y no tanto en el que somos, o sea, que todos podemos hacer relaciones públicas de diferentes maneras. Creo que lo más importante entender es que, sobre todo en la era en la que vivimos ahora o el siglo en el que nos tocó que estamos atravesando hacia una nueva fase tecnológica con todo lo de la inteligencia artificial y demás, al final seguimos existiendo como humanos, las personas que estamos aquí. Y a pesar de que estas nuevas tecnologías sean nuevas, nosotros seguimos conectando como humanos. Claro que hay herramientas que te ayudan a hacerlo más fácil y todo. Entonces, dicho esto, también hay una saturación allá de contenidos. Afuera hay una saturación increíble de podcasts, de creadores, de emprendedores, de newsletters, de todo. O sea, estamos súper saturados. Entonces, el poder hacer relaciones públicas es hacer todo. Que se acuerden de ti por cómo los haces sentir, que toques las puertas de manera correcta, que realmente tengas buenas relaciones, porque todo eso cae en tu capital simbólico. Que hay diferentes tipos de capital, pero el simbólico es básicamente todo lo que puedas hacer abrir esas puertas y que las personas se acuerden de ti. Entonces, las relaciones públicas son para todos. Yo sé que mucha gente cree que nada más es para artistas o para creadores de contenido o actores, pero todas las personas pueden entender, sobre todo creo que es mucho la parte de entender que cómo mandas un mensaje por primera vez a alguien que no te conoce, importa. Que cómo vas vestido a un evento de negocios, importa muchísimo. Que cómo saludas, que cómo es tu lenguaje corporal, cómo te presentas ante otros, en redes sociales, en todo eso, todo es relaciones públicas. De hecho, de eso se va a tratar mi segundo libro y tengo esta costumbre, digo, tengo dos libros, pero en el primer libro invité a muchas personas a expandir ese conocimiento y aquí también, porque siento que el PR se vive de diferentes maneras en las diferentes industrias. Ahora que mencionas el libro, quiero hacer una pausa aquí porque hay algo que quiero que sepas y que también las personas que escuchan esto, que tú fuiste de las primeras personas que me entrevistó y fue en esta revista en la que trabajabas hace años, y esa entrevista fue parte de lo que me ayudó a construir después la visibilidad que eventualmente me abrió las puertas con Penguin Random House y con todo lo que ha pasado después de ese 2019. Así que primero que nada, gracias también por eso, porque a veces no Ay, gracias. dimensionamos el impacto que tiene lo que hacemos por las demás personas, y tú estabas haciendo ese trabajo, estabas entrevistando emprendedores y no sabías que esa entrevista iba a ser parte de una cadena de eventos que también me cambió la vida. Y lo que me parece increíble es lo que pasó después, porque años más tarde renuncias a esa revista, empezaste tu propio camino independiente y también trabajaste conmigo en el lanzamiento de mi segundo libro. En ese proceso conseguiste las recomendaciones que están impresas en la contraportada, incluyendo la de Forbes, y estabas en las reuniones también con la editorial, pudiste ver también el proceso desde adentro y tiempo después firmaste con esta misma editorial. Entonces, primero me entrevistaste tú a mí, después me ayudaste a mí con mi libro y después escribiste el tuyo. Y tengo dos preguntas sobre eso. ¿Tú eras consciente de todo eso que se estaba conectando mientras pasaba o solo lo puedes ver ahora mirando hacia atrás? Y mi segunda pregunta es, dentro de ese proceso que viviste junto conmigo, todo ese proceso detrás de cámaras, ¿qué fue lo que te confirmó a ti que valía la pena escribir tu propio libro? Wow, es que me hiciste recordar muchísimas cosas. Sí, la verdad, en ese momento, si te soy bien sincera, no dimensionaba, de verdad te lo digo de corazón, ha sido una de las primeras personas pilar, así de todo lo que hasta el día de hoy he construido, porque a partir de ahí me di cuenta de que hay puertas que vienen a tu vida y que se van a abrir, quieras o no. Pero en el momento no lo ves. Y eso es lo más importante de las relaciones públicas. Que mucha gente hoy quiere las cosas rápido, forzadas. Quiero estar con este editorial, quiero estar en este podcast, quiero tener millones de seguidores. Pero muchas veces esas puertas tardan tanto en abrirse porque tienes que pasar por muchísimas personas, procesos y experiencias.
Te pongo un ejemplo con lo que dices. Lo que trabajamos hace casi 4 o 5 años, yo siempre había tenido la esperanza de que yo pudiera tener un proyecto editorial. No me cruzaba por la mente que fuera esta gran editorial en la que ambos estamos. Tampoco jamás me cruzó por la mente porque vuelvo ahí al poder de saber preguntar a quién y cómo y también ser respetuosos como, oye, Alfonso, ¿me presentas con la editorial? Entonces, lo que sí aprendí es a ver cómo se gestan estos proyectos y todo el esfuerzo que hay detrás, porque también muchas personas creen que solamente es por contactos y es realmente porque tú, en este caso, cuando vivimos eso, tú tenías una propuesta grande que ofrecer, un libro grande para una audiencia grande y tú que empezaste haciéndolo sin una editorial grande, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese momento no trazaba como las cosas que se podían abrir para, a lo mejor para ti o para mí o para todas las personas involucradas y el crecimiento que has tenido, la verdad es que me ha dado mucho gusto, pero fuiste como de verdad, Alfonso, el pilar para entender que hay veces que hay cosas que se tardan en llegar, a veces vamos a recibir muchos no, pero si una persona está ahí constantemente tocando la puerta sin ser tan insistente, porque eso también es regla de PR, las cosas se van a dar 100%. Y para la parte del libro, mi primer libro fue muy diferente porque llegó a mí sin buscarlo. Como tú sabes, mi primer libro es un manuscrito por solicitud, que esto significa que ellos estaban buscando una historia, un tema del emprendimiento en México y demás, y me llega un correo de Penguin, pues obviamente relacioné, ¿no? Como, es la editorial de Alfonso y así. Cuando yo tuve ese primer, o sea, yo leí ese mail, no venía explícitamente que te queremos como autora. Yo genuinamente pensaba que estaban buscando a lo mejor algo de PR, conectar con alguien. Y cuando tuve la reunión con Ana, que es mi editora, fue cuando me dijo, no, 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 es que queremos que tú escribas. Pero había sido por escribir antes todas esas historias. Entonces ahí es cuando conectas y dices, y a mí me cayó mucho el 20 porque yo siempre tenía este tema como de, oye, pero es que yo no tengo tanta audiencia en redes sociales. Entonces sí soy y lo reconozco como una regla de excepción de que tampoco es necesario tener millones, que es por lo que la gente muchas veces todos los días quiere para que lleguen oportunidades a tu vida. Que también tenemos los dos una amiga en común que es Paulina Caso. Ella no tenía esos números gigantescos, ella no tenía un perfil de Instagram, tenía un perfil normal de 500 personas y su libro What the Fuck con el SAT se convirtió en uno de los libros más vendidos del país. Entonces prácticamente es como un mito. Sí, es un mito. Y creo que, por ejemplo, tomando en cuenta esto que cuentas de Paulina, ¿qué es lo que hizo? Paulina se presentó. Lo más importante en el mundo del PR es presentarte. ¿Quién eres? ¿Qué vas a ofrecer? ¿Qué estás creando? Creo que Paulina en ese momento trabajaba en Nestlé y no tenía como muchos pensarían, ¿no? Un gran respaldo, un padrino o algo así. O sea, simplemente creó un gran libro, lo presentó y se lo aceptaron. Y dicho esto, ahorita ya va para, ya perdí la cuenta, creo que es el séptimo libro que va a sacar y es increíble lo que ha crecido, pero justo porque ha protegido mucho también su reputación, que eso es algo que muy poco se habla. La reputación no es si te ves bonito en redes sociales o no, es quiénes te respaldan y ahorita a ella la respaldan las instituciones más importantes del país. ¿Qué sentiste tú en el momento exacto que mencionabas hace un par de minutos en el que recibes esta confirmación de que quieren un libro tuyo? ¿Cuál fue tu primera reacción real? La que nadie vio cuando supiste que ibas a escribir un libro y que tu libro iba a ser publicado. Me la creía, o sea, yo decía, creo que se equivocaron, pero vuelvo a eso. Es algo que tenemos mucho, creo, los emprendedores, y no me dejarán mentir, que te llega una oportunidad súper linda una vez en la vida, o sea, porque yo sé y soy muy bendecida de conocer que es una oportunidad grande y que me abrió muchísimas puertas. Lloré, la verdad, hasta tengo el video porque dije, me voy a grabar, no sé por qué, yo nunca me grabo cuando estoy haciendo cosas, sí me grabo cuando quiero grabarme, pero no dejo el video corriendo así y dije, no sé por qué, pero por si algo, yo tengo que tener una reacción de esto. Me quebré, hasta me dio pena con Ana, digo, con Ana ya hoy en día mi editora ha llorado demasiado, pero no me la creía, la verdad no me la creía, no me la esperaba, fue un gran cambio en mi vida, fue un gran reto también, porque cuando ellos te piden un manuscrito por solicitud, no te lo dan como regla de que este es el tema, pero sí el tema eran los unicornios mexicanos. La cuestión aquí fue que mi trasfondo periodístico me hizo decirles,
¿ok? Pero hay que entrevistarlos. Y yo recuerdo que me decían, no, es que no creo que nos dé el tiempo o que te digan que sí, son empresas muy privadas. Y yo, no, es que tenemos que entrevistarlos, tenemos que contar su historia de manera diferente y aparte entrevistar a más emprendedores. Y en ese momento como que me decían, estás loca porque lo tienes que entregar en 6 meses. Y claro que no lo entregué en 6 meses, fue un año y medio, pero se ha convertido en un gran referente porque no existía. Es un libro que no había alguien que había contado la historia como periodísticamente en un formato libro. Muchos artículos, podcasts, claro, pero creo que eso lo hizo también muy especial. Siempre mencionas y siempre me lo mencionabas que nadie es inalcanzable y justo tu libro es la prueba porque lograste entrevistar a los fundadores y CEOs y directores de las empresas más grandes de México, empresas que valen miles de millones de dólares. ¿Qué le dirías a alguien que siente que las personas que necesita entrevistar o los contactos a los que tiene que llegar, que tal vez necesita para su libro o para su proyecto, son inalcanzables? ¿Y cuál fue tu estrategia mental para no sentirte pequeña ante esos gigantes? Nadie es inalcanzable, pero no porque suene bonito, sino porque estamos conectados todos. Literalmente, la teoría de los 6 grados de separación, ahorita con las redes sociales, yo creo que está a 3, la verdad. Incluso a 1, porque todos tienen disponible un correo, redes sociales donde puedas escribir. No significa que tu petición va a ser atendida en el momento y te van a decir que sí, porque la realidad es que sí hay perfiles que son más de difícil acceso, más no inalcanzables. Entonces, lo que a mí me hizo como sentarme a pensar cómo me pueden abrir la puerta a estas personas fue creando un gran pitch, que creo que es a lo que mucha gente le tiene que apostar al momento de buscar a alguien, porque si tú mandas un mensaje así normal, se va a ir entre los millones. Entonces yo recuerdo que antes de incluso escribir el libro, yo ya tenía pensado cuál iba a ser el pitch del libro, ¿no? Y el pitch más valioso que me ayudó a abrir estas puertas fue, vas a ser parte del primer libro que cuenta la historia de los unicornios mexicanos. Tú tienes que estar ahí, tu empresa, tú tienes que estar ahí. Entonces, como que los equipos de relaciones públicas, de comunicación, o incluso cuando iba con ellos directo, se quedaban pensando de que, ok, déjame lo reviso. Y luego ya me preguntaban, ¿pero de qué vas a hablar? ¿Les vas a dar un tono positivo? Y yo, pues, no puedo comprometerme a que voy a hablar maravillas de la empresa porque a final de cuentas es una entrevista, pero creo que se logró muy bien el cometido de conocer a las personas detrás de estos seres mitológicos empresariales. Me imagino que alguien por lo menos tuvo que haber dicho que no en este proceso de conseguir entrevistas. ¿Cómo manejaste el no, si fue uno o si fueron más, para no tomártelo personal? Sí me lo tomé personal, la primera vez que me dijeron que no, porque, digo, no porque un unicornio fuera más importante que otro, ¿no? Pero el primer unicornio mexicano fue Kavak. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a narrar la historia de los unicornios mexicanos sin entender qué sintió el primero? Cuando los medios de comunicación estaban inundados de la noticia internacionalmente, llegó a todo el mundo. Entonces, cuando yo busco a los fundadores de Kavak, busqué a los dos por LinkedIn. Lorraine fue la que muy amable me contestó y me dijo, chécalo con esta persona. Y ahí fue donde el equipo de comunicación me frenó. Porque siento que me frenaron, estaban pasando por muchas cosas. Como ustedes saben, Kavak es una empresa mexicana que ha tenido diferentes controversias, por así decirlo, de servicio al cliente, esto, tal, tal, muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo percibí como cierta desconfianza, como si yo fuera a hablar solamente de esos temas. Eso es lo que yo percibí y yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, ya entrevisté a todos, ¿cómo no voy a tener el libro a Kavak? O sea, tiene que estar Kavak. Insistí, yo tengo una regla, 2 veces. A la segunda mido el tono de cómo me contestan, de cómo está abierto el caso, etcétera. Y a la tercera solamente agradezco, porque insistir, 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 insistir a veces también no es tan bueno. Y dije, ¿sabes qué? Pues no pasa nada. La primera vez me lo súper tomé personal, lo acepto, porque es como que yo sentía que iban a dañar mi libro. O sea, yo sentía, me están dañando la obra, o sea, como no voy a tener a Kavak. Pero luego, con el paso del tiempo, fue muy curioso porque el libro sale, pasa como 6 o 7 meses, que se me hace que pasó el año, y alguien, no me acuerdo quién, porque no me mencionaron, pero no eran los fundadores, alguien dentro preguntó a un medio de comunicación que cuándo iba a sacar el segundo porque querían ser parte. Entonces, sí me dio como la impresión de que no fue un tema de ellos,
hubiera estado increíble que hablaran, porque creo que mucha gente tiene muchas dudas sobre la historia de Kavak, pero también entiendo que a veces los equipos de comunicación tienen que proteger y cuidar a toda costa a sus clientes. Pero en este caso, pues no iba a hacerlos quedar mal, simplemente contar y muy claramente, oye, pues han fallado en esto, ¿cómo lo están arreglando? Esa fue la única entrevista a la que me dijeron que no, que era una muy importante y muy grande. Otras fueron, la verdad, por cuestiones de agenda, porque yo tenía el cierre editorial encima y no podía aplazarlo y aplazarlo y aplazarlo, pero ya después te das cuenta de que, bueno, era personal por el momento, pero al final escuché muchas entrevistas de ellos en podcast, leía artículos como realmente que fueran entrevistas hacia ellos y de ahí me tuve que jalar la historia, pero acepto que hubiera estado increíble que estuvieran. En ese proceso de escritura, escribiendo tu primer libro y ahora tu segundo libro, tienes la expertise, pero llegó a suceder que te diera miedo durante el proceso que alguien dijera, ¿y tú quién eres para hablar de esto? Sí, todo el tiempo. Y me costó mucho quitármelo. Todo el tiempo, Alfonso. Yo decía, tengo una responsabilidad tan grande. Y entre más sumaba entrevistas muy importantes, yo decía, tengo una responsabilidad cada vez más grande. Y cuando ya tenía mi manuscrito, nunca había sentido esto, pero siento que mucha gente a lo mejor cree que tener un libro es solo porque quieres quedar bien y porque quieres usarlo como un producto físico o digital de tu persona como marca personal, ¿no? Entonces yo me tuve que quitar completamente de la mente eso. Yo sabía que el libro me iba a posicionar, pero yo no tenía que escribir para gustar. Entonces eso fue lo más difícil, porque yo siempre he sido como muy honesta, me gusta mucho escribir lo que siento. Mi libro es de negocios y tiene un tono de negocios muy marcado, pero tiene mucha alma también. Entonces yo decía, qué miedo que me lean medios súper grandes y que digan, esta niña está romantizando el emprendimiento, ¿no? Entonces, claro que tuve miedo todo el tiempo y hice un juego al final del manuscrito que claro que cuando se meten a editarlo y todo sin cambiar tu mente ni tus palabras, suena muy diferente. Entonces decidí mandarlo a diferentes periodistas para que tuvieran como una primera lectura. Yo ahí estaba de que no, o sea, y aparte como manejaba tantos datos como numéricos, cifras de inversión y todo, o sea, si un número me falla, mi credibilidad se va a caer. Entonces lo revisaba y checaba datos y Dios, veía números, cifras y todo el tiempo. Los primeros comentarios que recibí de medios me sorprendieron. Está calificado como un trabajo, y no quiero que suene a que me estoy echando flores, no, sino editorialmente como un gran trabajo periodístico. O sea, me dieron reseñas Forbes. El libro ha llegado a lugares como la Secretaría de Economía de México y lo entregaron a las áreas de emprendimiento para que lo leyeran de que tengan, eso es lo que tienen que saber. Entonces, ese miedo, poquito a poquito, fue como quitándose. En mi lanzamiento yo tenía miedo. Yo dije, "¿Y si alguien encuentra un error?" Y yo sabía que no tenía errores, pero siempre estaba ahí eso, ¿no? Y ahorita ya es como, ok, lo logré. Y claro que ha habido reseñas que a lo mejor está incompleto, que faltó Kavak, que que es muy básico, pero claro, es un libro básico para la gente que no sabe lo que es emprender en México. Entonces, sí, pero se va quitando ese miedito. ¿Qué le dirías a alguien que quiere escribir un libro y que todavía siente ese miedo de quién soy yo para hablar de esto? Yo diría que se quiten por completo el tema de que tiene que ser perfecto. Yo soy de la idea de que un libro debería de ser más que un promotor de tu marca personal, un objeto que tú puedas dejar a alguien. O sea, como un legado, sin irme tanto a la palabra legado. O sea, como esto es lo que pienso, es válido. Y si ya estamos todo el tiempo hablando en redes sociales y en podcasts, newsletters que ahorita se está usando mucho, que me acuerdo que tú iniciaste, hace un chorro, yo diría, no lo hagas para los demás, o sea, hazlo por ti y para ti, porque si hoy en día todo se queda en las redes, imagínate tener algo súper lindo que sea un proyecto, ya sea una novela o no ficción, para ti, para tus papás, tus hermanos, tu pareja, quítate la máscara de que tiene que ser perfecto y que tiene que ser un súper libro, y también diría, y yo sé que puede sonar contraproducente, pero no necesitas una gran editorial, a pesar de que somos muy bendecidos y la verdad por estar con Penguin,
pero mucha gente cree que no puede tener éxito o que no merecen tener un libro si no están en una editorial. Y me acuerdo una vez, una chava me escribió y ella tiene un libro, está en una editorial independiente o se autopublicó. Y yo sabía que tiene un libro y me pone algo como Paola, felicidades porque estás en una gran editorial. Lo agradezco, pero sí le respondí. Felicidades tú porque tienes un libro. O sea, gracias por lo que me dices. Yo también estoy muy feliz, pero tú también eres, o sea, tú también eres autora. Y creo que es bien importante que las personas como que no se hagan menos por eso. Entonces, diría que sí, quitarse también el miedo de que van a pensar los demás. Hay personas escuchándonos que tienen un tema que les apasiona, algo que les interesa muchísimo, un tema, algo que dominan, pero piensan, es que no tengo seguidores o a nadie le importa este tema o quién soy yo para escribir un libro. ¿Qué le dirías a esa persona sobre el valor de su propia perspectiva? Pues que creo que no hay nadie igual en el mundo, o sea, no hay dos personas iguales que piensen iguales porque a todos nos complementan las historias y las experiencias por las que hemos pasado. Yo siempre digo que a lo mejor creando unicornios hubiera sido súper diferente si lo hubiera escrito otro emprendedor, hombre, por ejemplo, o otra emprendedora mujer, no sé, porque para empezar las personas que forman parte de las entrevistas son personas que de verdad me han dejado algo en la vida en cuanto a temas de startups y emprendimiento. Estas personas siempre me mandaban como PDFs, papers y así para leer, y a lo mejor si creando unicornios lo escribía a alguien más, iba a incluir otras cosas. Entonces yo diría eso, o sea, que es como dejar tu alma y tu mente literalmente en un proyecto. Todo ese proceso de escritura puede ser súper largo. ¿Qué te decías a ti misma durante ese proceso que comentas que duró 1 año y medio para asegurarte de que ibas a terminar? ¿Tenías algún mantra, alguna afirmación, algún pensamiento que te mantuviera enfocada y que te mantuviera constante sin abandonar el manuscrito en los días y momentos difíciles? Te voy a decir algo que te va a dar mucha risa. Yo, Paola, soy súper distraída, me tengo que estar parando a cada rato. Se convirtió muy tedioso porque yo tenía entrevistas y nunca dejé de trabajar, o sea, no me di como un año para hacerlo y así. Entonces a veces tenía un Zoom, no sé, de trabajo y a la media hora tenía una entrevista, entonces tenía que cambiar así de rol, como de PR y luego autora, PR, autora. Y estuve así mucho tiempo y creo que lo que me hizo no dejarlo fue que me dejé a mí misma, o sea, la realidad es que sí tuve que dejarme a mí misma y decir, esto es un gran proyecto para mí, estoy súper agradecida, estoy súper bendecida. Pero esto es para las personas que no saben lo que es emprender en México, que no conocen, las personas más grandes, a lo mejor de edad incluso, las personas que no tienen acceso a las mismas oportunidades que nosotros. Entonces, cuando yo estaba cansada, Ay, de la espalda me fue fatal, muy mal. Terminé en terapia así con una hernia, o sea, porque de verdad era tanto estar en la computadora que mi motivación era esa. Esto le va a servir a todas las personas que quieran emprender o que no quieran emprender también para que se den cuenta todo lo que se tiene que pasar. Le va a servir a cualquier persona. Entonces, esa era como mi motivación y me salí a caminar a veces, me metí a pilates. Sí traté como de balancear un poquito porque tampoco era tan sano estar en el escritorio todo el día, pero sí fue sobre todo al final creo que fue una época en la que tuve que decir no muchas veces. Oye, vamos a una boda, no puedo, tengo libro, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces eso me costó mucho y ahorita ya lo replico con más facilidad y está bien también hacer eso de vez en cuando. Y entre ese balance, porque seguías dirigiendo tu negocio, seguías atendiendo a tus clientes, seguías probablemente en algunos eventos con presentaciones, con una agenda ocupada y una agenda apretada, sobre todo ahora también para tu segundo libro. ¿Cómo encontraste y cómo decidiste también hacer el tiempo para sí darte esos espacios de escritura? ¿Cómo lo conviertes en prioridad? Pues es que creo que lo que a mí me ayudó mucho era tener el deadline. Sí, si no hubiera existido ese deadline de que ya lo tienes que entregar esta fecha, si me hubiera extendido 2 años o 2 y medio, la verdad. Era o sea, es un libro de mucha investigación y las entrevistas, cuando yo lo escribí, que hubiera agradecido que la AI estuviera tan avanzada, al menos para transcribir. Yo no utilicé nada de AI, bueno, no podemos aparte, pero no utilicé nada como para escribir, sino sí necesitaba el texto, la transcripción. Y utilizaba algunas herramientas y no quedaban bien, entonces lo que tenía que hacer era literal sentarme, escuchar la entrevista y de que bajarla, bajarla, bajarla. Entonces creo que el deadline me ayudó. También entender que
que era un momento bueno para lanzarlo por los tiempos, ¿no? De que también el emprendimiento ahorita es como una tendencia y demás, pero creo que también me ayudó mucho a entender que iba a ser también muy bueno para mí, para posicionamiento y todo. Pero la realidad es que lo que más me ayudó fue el deadline, si no me hubiera extendido un montón. Cuando llegó el momento de publicarlo, ¿cómo fue eso de pasar de ser la persona que cuida la imagen de un escritor o de un autor detrás de cámaras a ser la autora y escritora que ahora tiene su propio libro y que ahora está también en librerías y que ahora está también bajo los reflectores? Fue muy curioso y no creas, es algo que sigo como que tratando de entender porque como mi figura pública, por así decirlo, es rara. Es atípica, porque por un lado soy publirelacionista, pero también hice un libro periodístico. Entonces como que no tienen sentido. Pero si le piensas un poquito más, tiene todo el sentido del mundo, porque un PR consiguió todas esas entrevistas y un PR conoce de cómo funciona el mundo periodístico. Entonces, durante un tiempecito al inicio, era muy raro para mí que me presentaran como autora o escritora creando unicornios y demás, porque yo estoy acostumbrada a llevar a la gente que esté en el escenario. Tuve que crear una guía, literal, escrita, de no te olvides quién soy, porque es difícil también de repente cuando te empiezan a invitarte a muchas cosas o cada vez como que vas creciendo más tu tipo de relaciones y todo, es muy fácil perder el piso, la realidad. Entonces yo siempre trataba como de decir, ok, sí, pero tú sigues siendo emprendedora, tú sigues construyendo tu negocio, tú sigues teniendo dudas, tú sigues teniendo miedos. Entonces trataba de equilibrar todo eso y eso me ayudó muchísimo más como a venderlo, porque la gente decía, no manches, pues un libro hecho por una PR va a decir muchísimas cosas que a lo mejor no se hubiera dicho de otra manera. Y ahorita, al mismo tiempo con Creando Unicornios que estuve promocionándolo, empecé a hablar de PR. Y la realidad es que Creando Unicornios, el primer capítulo, habla de relaciones públicas, de cómo el libro no se hubiera creado sin el poder de PR. Y por eso, mucho tiempo después, guardé la idea en un cajón y yo dije, tiene que existir un libro de relaciones públicas, porque si a mí me permitió construir esto, a muchísimas personas les puede ayudar a construir otras cosas, otro tipo de proyectos. Y por eso presenté la idea, porque tú sabes cómo funciona. O sea, no es nada más como que, ay, tu contrato ya se renovó, pero no. O sea, tienes que sentarte y decir, tengo esta idea, puede funcionar por esto, y pues me fue aprobada. Y creo que ahí voy a poder unificar como todo el globo de la persona que soy hoy en día. Hay algo que me parece muy poderoso de un libro y es que cuando alguien publica un libro, ese libro no es solo un libro, es una herramienta de posicionamiento, como has mencionado, es una herramienta también de networking, de credibilidad. Tú trabajas también con CEOs, con emprendedores, con líderes de opinión, haciéndoles este trabajo de relaciones públicas y has visto cómo es esa diferencia entre un cliente que tiene un libro y alguien que todavía no lo tiene. Mi pregunta con esto es, ¿qué cambia? ¿Qué cambia en la percepción de una persona cuando pasa de no tener un libro a tenerlo? La realidad es que aquí yo tengo libros de personas con las que he trabajado. Si alguien viene a mi oficina es como, también para mí como PR es como hemos trabajado con Alfonso Aguirre, hemos trabajado con Cristian Arias, hemos trabajado con Javier Morodo, ¿no? Entonces sí es una carta de presentación a muchas cosas, no nada más para ti como persona, sino porque si alguien regala tu libro, es como si alguien fuera y diera tu Instagram, básicamente, de que mira esta persona, pero no así. O sea, es como, oye, esta persona habla de estos temas, te regalo su libro. Dice Diego Barrazas que me encanta esta idea, que la gente que tiene podcast, que hay muchísimos, hay personas que lo saben utilizar muy bien como herramienta de conexión. Entonces, por ejemplo, si tú te quieres conectar con Brené Brown, o sea, no es lo mismo ir con Brené Brown de que, oye, quiero platicar contigo. Ah, oye, tenemos un podcast, tenemos tanta audiencia, somos de los más escuchados en toda Latinoamérica y eso es la tirada para conocer a esa persona. Es lo mismo con el libro. El libro es una carta de presentación más extensa. Sí influye mucho y creo que lo puedes regalar, puedes hacer eventos de lanzamiento, puedes hacer gira con los medios, puedes hacer incluso convenios con empresas, depende del tema, obviamente, de que te compren diferentes cantidades de libros y llegas a muchísimas personas, o sea, y además es una herramienta de ventas, siendo bien realista. Hay personas que tienen un negocio, hay personas que tienen expertise, hay personas que tienen experiencias de vida o que tienen una marca personal y traen la idea de escribir un libro, pero siguen dudando si escribirlo o no, siguen dudando si vale la pena. Desde tu visión de relaciones públicas, ¿qué activo de marca te da un libro que tal vez un podcast o un canal de YouTube o de Instagram nunca te va a dar?
No lo quiero decir así como tan cruel, pero sí lo voy a decir cruel. Tener un libro que realmente hayas escrito, que realmente te haya sentado al menos a bajar las ideas de lo que quieres hablar, que tenga tu tono de voz, que tenga tu corazón y demás, creo que es un activo de que te esforzaste por tenerlo. No quiere decir que el podcast no, ni que ser como crear mucho contenido no, todos requieren esfuerzo, pero sí creo que un libro es como que te tienes que sentar a planear muchísimo, más aparte de dónde se va a publicar y cada cuánto se va a volver a imprimir, dónde lo vas a acomodar, o sea, creo que sí es como más estrategia, la verdad. Yo diría que es como una inversión de tiempo y de energía, donde más se nota. ¿Qué sientes ahora al ver tu propio nombre, al ver tu apellido en una portada? ¿Qué se siente ver tu libro en librerías, en bibliotecas, en aviones? ¿Qué se siente saber que tu nombre está ahí en las estanterías y bibliotecas junto a otros autores que admiras? Se siente muy bonito, la verdad. Las primeras veces que, bueno, sí, la primera semana o la segunda semana que salió, me acuerdo que iba a todos lados, o sea, iba a Sanborns, iba a Liverpool, iba a Gandhi, de que, ay, qué bonito y así. Luego ya después, no quiero decir que pierdas la emoción, o sea, de vez en cuando, no sé si tú lo haces de que te vas a dar una vuelta a ver si todavía están ciertas librerías y así, pero se siente como qué bueno que a través de estos canales de venta pueda estar llegando a más personas. Porque siento que los libros tienen que tener alma, o sea, sí tienen que tener alma, no pueden ser solamente una herramienta de venta porque si no es un libro que no se va a recomendar. Se siente muy como si estuvieras presente en esos lugares bien raros. Incluso me han mandado fotos de gente que se ha ido de viaje a Italia y a China una vez también y lo llevaban y es bien raro, o sea, yo digo, es como si un pedacito de mí estuviera ahí. Ojalá yo estuviera ahí, pero este libro. Entonces sí es muy padre. Cambiando un poco de sombrero, pensando no como autora, sino como la experta en relaciones públicas que eres, ¿por qué un libro necesita una campaña de relaciones públicas? ¿Por qué no basta solo con publicarlo y esperar que los lectores lleguen solos? Yo creo que cualquier persona que publique algo, o sea, lo que sea, si use un tweet, quiere que sea leído, quiere que sea consumido. Entonces, pensar en campañas de relaciones públicas para proyectos editoriales es importante porque te abre esas puertas a muchos lugares en donde puedes estar. Eventos que tienen que ver con proyectos editoriales, las ferias del libro, conectar con más autores. O sea, tienes que tener presencia. Es muy importante y hay personas que hacen increíbles estrategias con sus libros. Todas son diferentes, no todas son necesariamente que tengas que ir a medios, no, no necesariamente. Puedes hacer tus propios eventos, puedes hacer tus propios clubes de lectura, pero sí tiene que haber alguito trabajado. ¿Ves algunos errores comunes entre autores que publican un libro pero no hay ningún trabajo de relaciones públicas o de posicionamiento? Sé que es difícil porque, por ejemplo, los medios de comunicación tienen sus agendas y tienen sus prioridades de temas editoriales, ¿no? A mí me fue muy bien en mi gira de medios porque era un tema que estaba muy sensible, que es el emprendimiento. Y la realidad es que luego pasó que ellos me buscaban mucho a mí para conseguir entrevistas y así. Y es algo que se ha ido alargando durante 2 años. Entonces se me hace muy duro porque sé que hay personas que ya hicieron el máximo esfuerzo por sacarlo, pero sí creo que al menos deberían de considerar que es vuelvo a lo mismo, es una herramienta de presentación, es una carta de presentación. Entonces puedes investigar qué medios están hablando de esos temas y puedes mandarlo. Puedes investigar lo mismo con los podcasts o con eventos y puedes mandarlo. O sea, como, oigan, soy este autor o autora y me encantaría poder conversar en un espacio no comercial con ustedes y lo mismo para eventos y demás, ¿no? Entonces, la realidad es que me pasaron el dato una vez de cuántos libros llegan a librerías cada mes en novedades y, o sea, es un espacio también muy peleado. Por eso te digo que somos muy afortunados porque hemos estado ahí, pero no es el único canal, o sea, hay visibilidad digital, hay visibilidad en eventos, entonces es solamente pensar en dónde quieres estar y por qué. Parte de tu mentalidad es que todos, sin importar a qué nos dediquemos, tenemos que mapear nuestras relaciones, porque muchas veces las oportunidades ya están ahí sin darnos cuenta en nuestros contactos. ¿Cómo es eso? Mira, el mapeo de relaciones, yo como Paola lo ejecuto muy mentalmente. Es un músculo que vas ejercitando poco a poco y la primera es redes sociales. Ahorita por donde conectamos más con las personas, redes sociales. A pesar de que ves amigos y todo, las redes. Entonces esas mismas redes, si tú no sigues a las personas correctas para ti, no las vas a encontrar. O sea, no vas a encontrar esas oportunidades. Las convocatorias, los eventos, ¿dónde están? Pues quién sabe. Yo tengo esta
regla como de si algo me deja de inspirar, si algo no va con lo que yo estoy consumiendo ahorita, simplemente lo dejo de seguir, porque el primer paso es ver qué estás viendo. Después de eso, te tienes que sentar puedes hacerlo en Excel o en Notion o en cualquier lugar y dependiendo tu giro y qué quieras mapear, pero sí es mucho irte para atrás. Yo, Paola, comencé en una revista. Entonces, de esa revista he conocido a estas 300 personas, de las más importantes para mi rol actual como PR, gente de gobierno, cámaras empresariales, otros emprendedores, proveedores de catering. Y yo lo que siempre recomiendo es, no te vayas por quién es más importante, sino quién ha sido más significativo para ti en la vida. Entonces, a raíz de esa persona, vas haciendo un mapa de que, Mario me conectó con Santiago y Santiago me conectó con tal. Y así te vas a ir dando cuenta de en que no entre más contactos ni siquiera, sino relaciones, pero realmente de uno a uno tengas, más acceso a oportunidades tienes. Porque entre más tú también cuides a los demás, más chance tienes de vez en cuando pedir una intro, por ejemplo. O, oye, quisiera ir a este evento, no sé. Cosas que a veces no están al alcance de todos, suceden por las intros, la realidad. Has mencionado tres conceptos que es apalanca, colabora y recorta. ¿Puedes explicarnos qué significan? Voy a empezar con recorta. El recorta es recorta todo lo que sea ruido mental. Básicamente, si quieres conectar con medios, pues empieza a seguir a los periodistas que escriben en esos medios. No nada más tires que quieres estar, sino consumes lo que ellos escriben. Recorta es recorta gente que no te suma, recortar eventos que ya no van con lo que quieres hacer, etcétera. El apalancamiento es una estrategia como de relaciones públicas que se usa mucho de que si tú estuviste en un evento con alguien que quieres conectar y te tomaste una foto, súbela y etiquétalo. Porque a lo mejor no sacaste su número en ese momento y que realmente es algo que yo tampoco nunca hago. O sea, siempre es de que tienes un número de un PR o un contacto o algo así, no directo llegar de que dame tu celular. A lo mejor a través de esa fotografía esa persona puede darse cuenta de que, es el chavo que se tomó una foto conmigo. Y ya se siguen o se intercambian mensajes. Entonces es recorte, recortar, apalancar y colaborar. La colaboración es indispensable hoy en día. O sea, no se puede no colaborar. Puedes colaborar con todo el mundo. Y la única forma de colaborar con personas que te van a sumar y que tú también sumes a ellas es identificando esos puntos en donde están relacionados todas las cosas que tienen en común. Gustos, intereses. Por ejemplo, con el mundo PR, yo he colaborado mucho con amigas que están en Colombia, que están en Canadá, está una, que hemos tomado proyectos en conjunto porque dice, oye, es que tú estás fuerte en México y yo estoy fuerte en Colombia, hay que hacer esto. Eso es colaborar. Todas las relaciones son transaccionales. O sea, es una realidad, es muy duro de escuchar, pero todas las relaciones son transaccionales. Hay que hacer que sean lo menos posible, que realmente desarrolles una buena amistad con un colaborador o con un cliente tuyo, incluso con tus seres queridos. Y así, claro que los amas, pero son relaciones transaccionales. Entonces, esas son las tres reglas que yo utilizo. Quisiera saber, después de toda esta trayectoria y después de toda esta transición, ¿qué Paola eres hoy que no eras antes de escribir tus primeros 2 libros? No en tu carrera, no en tu posicionamiento, sino internamente. Yo creo que soy una persona más consciente de que el tiempo pasa muy rápido y que a final de cuentas uno tiene que disfrutar muchísimo lo que estás construyendo, porque si no lo disfrutas, y vuelvo a lo mismo con el tema de las marcas personales y así, o sea, la obsesión por crecer nos va a dejar locos a todos. Cuando sueltas eso, que está increíble tener muchos números, de verdad está increíble y llegas a más personas y todo, pero la obsesión por el S es algo que yo me quité desde hace mucho tiempo y que tú puedes construir relaciones súper valiosas, incluso sin necesidad de estar tan presente en redes sociales, porque lo más importante es tener presencia en la vida de las personas. Esa es la primera. Y la segunda, pues sí me siento como un poco más tranquila, sin tantas dudas, con un plan maestro más grande en el que sé que mis relaciones me respaldan y eso es súper importante porque yo también las respaldo a ellas o a todas las personas que conozco y que a pesar de ser transaccionales, somos transaccionales con respeto, ¿no? De tú hiciste esto por mí hace muchos años, yo sé que puedo hacer esto por ti. Y la tercera, dejar de estar esperando algo todo el tiempo. O sea, como que he entendido mucho que, por ejemplo, cuando recién salió Creando Unicornios, o sea, yo decía de que, ok, pero ¿cuánto me va a durar esto? Yo ya tengo que crear algo más, prepararme para lo que viene. Y ahí dije, no manches, Paola, o sea, estás mal. Te tardaste 1 año y medio en hacer esto. ¿Por qué quieres algo ahorita? ¿Por qué? Disfrútalo. Disfruta el proceso. Y eso me costó mucho, Alfonso. O sea, yo era como, no, es que ya necesito hacer el otro.
ya, tengo que vender la idea. Nadie me estaba poniendo un reloj más que yo misma, entonces ahorita estoy tratando de disfrutar más eso. Si pudieras volver al día en el que tenías todavía dudas de si renunciar o todavía no a la revista en la que trabajabas, o si pudieras regresar al día que recibiste la propuesta de Penguin Random House, o si pudieras regresar al día, un día antes de la publicación de tu primer libro, si pudieras volver a todos esos días y si pudieras hablar con la Paola de esos momentos, ¿qué les dirías para no tener miedo? Creo que a cada una de las diferentes Paolas en el viaje del tiempo les diría diferentes cosas, pero la principal sería, yo sí creo mucho en las relaciones energéticas, que es algo de lo que hablo en este nuevo libro, que está loquísimo porque nunca ha sido tomado en cuenta para temas de relaciones públicas. Y diría que no me aleje de las relaciones que son buenas para mí, energéticamente. O sea, energéticamente no hablo de temas esotéricos, sino que tú sabes que una sola persona te abrió una puerta que no te imaginabas que se te iba a abrir en la vida. Entonces me iría a eso, porque todos esos momentos cuando renuncié, cuando recibí el mail de Penguin, cuando se iba a publicar mi primer libro, siempre hubo personas con las cuales mantenía relaciones energéticas que hicieron que eso pasara. Eso sería lo que más me iría. Y mi última pregunta, y para cerrar, a todas las personas que nos están escuchando y que tienen un tema que les apasiona, que tienen un conocimiento que han acumulado durante años, que tienen experiencias que podrían ayudar a otras personas o historias que merecen ser contadas, personas que saben en el fondo que tienen un libro dentro de ellos o de ellas, que todavía no se han dado el permiso de empezar, sabiendo todo lo que tú has vivido y todo lo que tú has construido y todo lo que un libro puede cambiar la vida de una persona. ¿Qué les dirías para que tomen la decisión de si escribirlo? Háganlo por ustedes, porque si no, esa voz nunca se va a ir. Yo digo que es mejor ir silenciando la voz poco a poco con trabajo y sobre todo yo siento que es mejor ir paso a paso que tener ya a lo mejor una edad que digo, no quiero sonar como que no hay edad para empezar, pero sí a lo mejor ser más grande y vivir con el arrepentimiento de que chin lo hubiera hecho. ¿Qué hubiera pasado? Un libro no le hacen nada de mal al mundo. Entonces, bienvenidas todas las historias. Paola, gracias. Me parece súper inspirador que eres la prueba de eso, eres la prueba de tu propio mensaje y eso es súper poderoso. Si algo de lo que Paola compartió te movió, si algo te hizo pensar en el libro que llevas dentro, en el tema que te apasiona, en el tema que te inspira, en las experiencias que tienes que algo te dice que podrían ayudar a alguien más, la clase de Paola ya está agendada dentro del calendario de Academia de Escritores 2026. Todo lo que escuchaste hoy sobre relaciones públicas, sobre cómo posicionar tu libro, sobre cómo hacer que tu libro no solo sea leído, sino que sea recordado y bien posicionado y que te abra puertas. Eso es lo que Paola enseña dentro de la academia, junto con mi editora de Penguin Random House, junto con nuestra psicóloga y junto conmigo, guiándote paso a paso desde la estructura y la planeación de tu libro hasta tu publicación. Las inscripciones abren el 2 de marzo solamente para las personas que están en la lista de espera. El link para unirte está en la descripción del episodio. Gracias, Paola. Nos vemos dentro de la academia. Sí, muchas gracias.